Buenas tardes, muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva charla de la Escuela de Democracia de la Universidad Pública de Navarra. Ya es la última, con esta clausuramos, la última del curso, clausuramos el curso 2022-2023 hasta septiembre, mes en el que retomaremos con el ciclo de conferencias. Hoy nos acompaña uno de los pensadores, ensayistas, filósofos más influyentes, más personales, más originales del espacio de la izquierda. Se trata de Santiago Albarrico. Su carrera, bueno, como sabéis, los que soléis venir a la Escuela de Democracia habitualmente, la presentación por mi parte suele ser muy breve, unas pocas pinceladas, pero en fin, decir que su carrera empezó a una edad tan temprana como los 24 años, donde metía mano, por así decir, en los guiones del mítico programa de la bola de cristal. Es el creador del personaje de Amperio Felón, el muñecote que es el que representa el paradigma del empresario despiadado, y él mismo ha reconocido, el propio Santiago ha reconocido que de alguna manera era una manera de intentar transmitir las enseñanzas de Marx a los niños pequeños que por entonces, yo era uno de ellos, veíamos ese programa del que se puede decir, como he dicho, que es algo mítico, ¿no?, en la historia de la televisión. A partir de ese momento inicial, lo cierto es que ha publicado muchísimo, tiene infinidad de libros, algunos de ellos cito elijo alguno por azar, porque la verdad es que prácticamente publica uno al año. Las reglas del caos, apuntes para una antropología del mercado, que fue finalista del premio Anagrama. La ciudad intangible, ensayo sobre el fin del neolítico. Torres más altas. El ratoncito Roquefort, Las noches bárbaras, Penúltimos días, Ser o no ser un cuerpo, en fin, un montón de libros. Además de esta obra publicada en forma de libro, también es traductor, colabora con artículos de opinión en los principales medios de comunicación españoles, entre ellos El País, Contexto, Público, pero en fin, muchísimos más. Actualmente vive en Túnez y antes de eso vivió 7 años en El Cairo. Y, en fin, atesora un montón de logros y actividades que es humanamente imposible resumir aquí. También, por cierto, ha traducido a poetas árabes. Hoy nos va a hablar de la crisis global y de los retrocesos democráticos. Y para nosotros es un auténtico honor poder escucharle. Así que, Santiago, muy bienvenido a la Escuela de Democracia de la Universidad Pública de Navarra, y tuya es la palabra. Pues buenas tardes y gracias, antes que nada, desde luego, a la Escuela de Democracia, a la Universidad Pública de Navarra y a Jorge por la presentación que ha hecho, desde luego, exagerada. O sea que, en fin, no cabe sino reprocharle su tendencia a la hipérbole. Bueno, vamos a ver, yo ayer estaba en Madrid presentando una nueva edición del 18 Brumario de Carlos Marx, una edición que ha hecho la filósofa Clara Ramas, con una introducción extraordinaria. Vale la pena comparar el libro solo por la introducción, aunque desde luego vale la pena por leer una vez más el 18 Brumario, que es una pieza literaria de una extraordinaria potencia retórica. Y, como sabéis, el 18 Brumario en realidad trata de un concepto, que es el concepto de repetición, ¿no? Empieza, de hecho, con esa famosísima frase que todo el mundo conoce, que es la prolongación de una frase de Hegel, en la que Marx dice que la historia se repite 2 veces. La primera como tragedia y la segunda como farsa. Y todo el 18 Brumario es una crónica, un análisis político y de clase del proceso que lleva, no tanto del primer 18 Brumario, aquel que lleva del directorio al consulado, al primer Napoleón y luego al imperio, hasta el segundo 18 Brumario, que es el golpe de Estado del segundo Napoleón, de su sobrino Luis Napoleón, en diciembre del 1851, sino de los últimos años, los que van desde la revolución del 48, de 1848, que sacude toda Europa, hasta ese golpe de Estado del 51,
que es el umbral de la coronación del pequeño Napoleón como emperador de Francia. Marx está escribiendo inmediatamente después de los acontecimientos, con una visión anticipatoria que desde luego lo hace muy meritorio su análisis, a mi juicio también con algunos errores de bulto, y desde luego explicando muy minuciosamente ese proceso en virtud del cual una revolución que, dice él, invierte los pasos de la revolución de 1789. El del 89, dice él, pues una revolución en la que los girondinos sustituyen a los constitucionalistas y luego los jacobinos sustituyen a los girondinos. Dice, aquí ocurre exactamente lo contrario. La revolución del 48 es muy radical, representa más bien a las clases desfavorecidas y al proletariado. De alguna manera se apoderan de ella los girondinos, lo que será luego el partido del orden, Partido Liberal, y acaba con este golpe de Estado, en virtud del cual, dice Marx, ¿no?, la burguesía se apodera del aparato burocrático militar, no a través de una revolución, como creía, sino a través de una contrarrevolución. Esta contrarrevolución pues, es el régimen populista, autoritario, finalmente dictatorial, finalmente imperial de Luis Napoleón. Y, claro, lo que le interesa a Marx es esta repetición, ¿no? Un tipo que vende salchichones, que ha sido agente de los alemanes, que acaba haciéndose cargo de las riendas del aparato burocrático militar francés, y que lo hace como una parodia del primer Napoleón, ¿no? Dice en algún momento el propio Marx, con este juego de quiasmos literarios que él practica en términos estilísticos con tanto acierto, dice tragedia y farsa, águila y cuervo, ¿no? Pero la pregunta, lo que en Marx le interesa es dibujar un esquema que se va a imponer en Europa a través de esta farsa de la repetición de Luis Napoleón. En un momento, en todo caso, y enseguida hablamos de esto, en el que tanto Marx como el círculo más o menos robusto de los revolucionarios europeos confían plenamente en un cambio revolucionario, porque, como dice en el propio 18 Brumario, en definitiva, la burguesía les ha abierto el camino, revelando el secreto de la sociedad moderna, y es que el ideal universal burgués es en puridad es el socialismo. Considera, por tanto, que a partir de Luis Napoleón empieza otra historia de Europa, y esa historia de Europa, en todo caso, según las predicciones de Marx, y un cierto voluntarismo que está presente ahí donde están tratando de digerir una amarga y reciente derrota, pues allí donde, digo, las perspectivas revolucionarias permanecen abiertas. Permanecen tan abiertas que, como sabemos, pues después de esa primera repetición va a haber otras, tanto de revoluciones como de contrarrevoluciones, ¿no? Digamos que hasta 1968 en Europa pues se van a suceder las revoluciones y las contrarrevoluciones. La idea era esta, ¿no? Para empezar esto, se me ocurrió ayer porque tenía otro arranque, la idea de la primera vez se repite como tragedia, la segunda como farsa, y la tercera vez. Entonces yo pensaba en una cita de Hegel que Clara Ramas recupera en una de las notas de la introducción, en la que Hegel dice que el mal, cuando se repite dos veces, se convierte en ejemplo. Eso a Hegel le parece muy peligroso, ¿no? Entonces podría decir que la primera vez la historia se produce como tragedia, la segunda como farsa, la tercera como ejemplo, y si se repite una cuarta vez y una quinta, pues entonces podríamos decir que se repite como destino, ¿no? O como modelo, un poco como eso que de alguna manera desde el marxismo se podría llamar estructura, que no sabemos muy bien si se revela o aparece
en situaciones de excepción revolucionarias como esta, o más bien las produce. Pero yo creo que lo interesante es ver que la historia se está repitiendo constantemente y que desde probablemente 1851, tras el golpe de Estado del pequeño Napoleón, se repite de una manera relativamente monótona. Digo relativamente monótona porque hay como un esquema, una estructura de repetición, pero al mismo tiempo se repite siempre en contextos muy, muy diferentes. Entre otras cosas porque, y ahí traigo a colación otra frase conocida, muy conocida de ese texto de Marx, en el que dice que los seres humanos hacemos la historia en condiciones que nosotros, seres humanos, no hemos elegido, que nos vienen dadas, ¿no? Me parece importante esto, porque luego hay una tradición marxista que más bien ha insistido en las circunstancias, en circunstancias que de alguna manera no se podrían cambiar, eso que llamaríamos historia, que en esa tradición estaría todo el rato operando de alguna manera a nuestro favor, en favor de la liberación y emancipación de los seres humanos. Y hay otra que incide más en esta vertiente de libertad relativa de los seres humanos, de libertad también para organizarse, para aprovechar momentos de excepción y canalizarlos en una dirección u otra. Pero lo cierto es que la historia, digo, se repite y se ha venido repitiendo bastante monótonamente desde 1848-1851. Y yo diría que lo que hemos vivido en los últimos años, para trazar una línea, hablaría a partir del año 2011, lo que hemos vivido en los últimos 11, 12 años, pues de alguna manera repite ese esquema, pero lo repite en condiciones nuevas. Entonces a mí me gustaría ver qué es lo que se repite, por un lado, y por otro lado, ver qué hay de nuevo en ese contexto no elegido por los seres humanos o fruto de decisiones anteriores de seres humanos que ya no conocemos y que probablemente no están entre nosotros, para describir primero y después analizar más bien de un punto de vista, si queréis, subjetivo o psicológico, un fenómeno que creo todos por igual reconocemos y acusamos incluso en nuestras vidas cotidianas. Me refiero a este proceso de lo que yo llamaba en un texto de hace unos años la desdemocratización planetaria en un Weimar global que está poniendo en peligro algunas de las muy precarias conquistas democráticas que se han venido haciendo desde 1848. Lo que se repite es bastante evidente. Hemos visto, decía Gramsci, que el fascismo, decía él, podemos llamarlo aquí como queramos, podemos llamarlo el autoritarismo, la autocracia, el destropopulismo, es siempre el resultado de una revolución fallida. Y creo, en efecto, que en el año 2011, en torno al 2011, empieza antes y sigue durante como sacudidas sísmicas, ¿no?, posteriores, en torno a ese año pivotan toda una serie de impulsos de redemocratización que tienen que ver, yo creo, entre otras cosas, con lo que entonces llamaba la revista Esprit el nuevo desorden global. Este periodo de transición en términos geoestratégicos, en términos geoglobales, que se produce allí donde de pronto el esquema, el conflicto de bloques, la bipolaridad geoestratégica se viene abajo, cae el muro de Berlín, la Unión Soviética es derrotada en la Guerra Fría, y hay una tentativa enseguida, yo diría que fallida, por parte de Estados Unidos de arrogarse la hegemonía global. En el año 2011 esa tentativa yo creo que ya ha fracasado, como se ve muy claramente en todos estos procesos revolucionarios o insurgentes
que aparecen en el Próximo Oriente y en el norte de África, y al mismo tiempo no hay todavía ninguna alternativa en términos de equilibrios entre potencias. Ahí lo que ocurre más bien es que de pronto hay un bullicio de potencias que se disputan territorios en los que antes el dominio estadounidense era muy evidente, o el reparto entre las dos superpotencias era también muy evidente. Lo que en todo caso se repetía una y otra vez, y desde luego en el mundo árabe de un modo muy evidente, era la repetición de regímenes dictatoriales frente a los cuales en ese momento, y aprovechando de alguna manera ese vacío de transición, pues se levantan muchos pueblos en el mundo. No solo hay que pensar en el mundo árabe, hay que pensar en España, en el 15M, hay que pensar en la Plaza Gezi, en el Parque Gezi de Turquía, hay que pensar en Wall Street, hay que pensar enseguida en el Meidán en Ucrania. Hay que pensar en el ciclo progresista latinoamericano, es decir, hay junto a una... son muy paralelos y consecuencia ambas cosas de esa derrota de la Unión Soviética en la Guerra Fría. Por un lado, hay un claro desgaste, una erosión premeditada por parte de un capitalismo que se ve con las manos libres del estado del bienestar, como sabemos claramente en Europa, porque no hay que negar esto que se ha recordado muchas veces, de que en realidad si ha habido en algún lugar socialismo alguna vez ha sido en Europa, en la Europa occidental y no en la Europa soviética, pero gracias a que la dictadura soviética de alguna manera seguía sirviendo de referente y obligaba a los Estados-nación europeos a levantar, en nombre del espíritu del 45, un estado del bienestar más o menos garantista. Entonces se produce, junto a ese desmoronamiento del estado del bienestar, se produce también como resultado de la liberación, de la mordaza de los dos bloques, se produce un bullicio de revueltas y de demandas democráticas, que van, pues esto, desde lo que con desprecio, que yo creo muy mal interpretado, se llaman revoluciones naranjas, hasta los ciclos progresistas en Latinoamérica, pasando por las revoluciones árabes. Es un momento, y por el 15M, es un momento, yo creo, de entusiasmo global, que en muy distintos lugares del mundo produce protestas, a veces sangrientas, allí donde hay dictaduras feroces, como ocurre en el mundo árabe musulmán, a veces felizmente no violentas, pero que comparten todas una impugnación muy clara del modelo político general, o sea, de un modelo que incluye también, y eso creo que queda muy claro en España, que incluye también la izquierda marxista, que hasta ese momento de alguna manera había gestionado o administrado todas las revueltas o protestas sociales durante los últimos 150 años. Y entonces, bueno, pues yo creo que es un momento de clara esperanza en todo el mundo. Digo en torno al 2011, porque empieza un poco antes, en Latinoamérica empieza en la primera década del 2000 y porque sigue después durante algunos años. En todo caso, para el año 2016-2017 está ya muy claro que ese impulso luminoso
se entenebrecía y retrocedía en todas partes. Ahora, en estos días, a mí, que vivo en el mundo árabe desde hace muchos años, desde hace 30 años, y que he vivido, como podéis imaginar, con mucha ilusión todos esos procesos de cambio que llevaron en muy pocos días a derrocar distintas dictaduras y a amenazar otras en el corazón mismo del poder, pues yo creo que hay dos acontecimientos que se han producido en estos días en esa zona del mundo que de alguna manera nos obligan a dar por cerrado ese proceso luminoso de transformación popular y de redemocratización popular. Me refiero, por un lado, el país donde yo vivo, pues la nueva dictadura de Kais Saied, que suspendió el Parlamento, que abolió la Constitución y que en el espacio de dos años, siguiendo muy claramente el esquema que describe con tanto acierto Karl Marx en el 18 Brumario, aupándose en un populismo plebiscitario después de una revolución que había generado muchísima ilusión, pero que acabó en un régimen parlamentario con un consenso de élites que no satisfizo las demandas populares, pues acabó viniendo un Luis Napoleón que, en nombre, como Luis Napoleón, de la revolución, ha instaurado de nuevo una dictadura férrea que ha cerrado de nuevo esa tapa de la olla express que yo vi saltar por los aires en el 2011 entre diciembre y marzo, entre diciembre del 2010 y marzo del 2011. Ese es un acontecimiento muy reciente cuya última expresión ha sido la detención y encarcelamiento de Rashid El Ghannouchi, 81 años, encarcelado por 3 dictaduras y verdadero artífice del régimen democrático de estos años atrás, persona con la que no coincido nada porque es el líder del partido post-islamista Ennahda, pero al que hay que reconocer, igual que a Carrillo, que en Túnez, pues ha sido quien, haciendo con una disciplina democrática encomiable, haciendo muchísimas concesiones, ha evitado a lo largo de estos años varios golpes de Estado, ha estado siempre dispuesto a compartir el poder, pero finalmente se lo ha llevado por delante esta ola de retorno de la dictadura en el mundo árabe. Y el otro acontecimiento, tristísimo también, es la rehabilitación de Bashar el-Assad, que acaba de ser aceptado de nuevo en la Liga Árabe, que, como sabéis, es una liga de dirigentes democráticos del mundo árabe, ¿no? Desde Arabia Saudí al rey de Marruecos, pues ha sido rehabilitado, a pesar de los cientos de miles de desaparecidos que hay todavía en Siria y de los millones de exiliados y de desplazados. Y esos dos acontecimientos, que son simbólicos y materiales, de alguna manera cierran claramente este proceso que se inició en torno al año 2011, en el que todos creímos que había alguna posibilidad de redemocratizar o de profundizar en la democracia. Pero lo que hay que preguntarse es también qué hay de nuevo en este contexto. O sea, no, podemos decir, hay muchos paralelismos entre el modo en que ha llegado al poder Kais Saied en Túnez y el modo en que toma el poder Luis Napoleón en 1851, pero estamos en un contexto decididamente nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué habría de nuevo en este contexto? Yo diría que varias cosas. La primera es que desde el año 1945... por primera vez en la historia se puede hablar de una humanidad común, de un sujeto humanidad, y no en términos muy positivos, sino en términos particularmente sombríos. Me refiero al hecho de que el lanzamiento de 2 bombas atómicas en agosto de 1945 sobre Japón de pronto constituyó un nuevo sujeto, un sujeto humano. Somos todos humanos por igual en la medida en que podemos ser todos destruidos por un arma de una potencia hasta entonces desconocida y que desde entonces ha desarrollado tanto que bastarían pocas
bombas atómicas para acabar con el género humano. Por lo tanto, somos una unidad negativa, pero somos una unidad, formamos parte todos de la misma humanidad. Otro, un poco asociado a este horizonte sombrío de destrucción, tiene que ver con el cambio climático. Cuidado, no digo que el cambio climático afecte a todos por igual. Sabemos que hay víctimas del cambio climático que lo son sobre todo en países o en clases sociales particularmente vulnerables. Pero lo cierto es que es, una vez más, un problema común que tiene la humanidad y que solo se puede resolver en común. Otros problemas se ha podido creer que se podían resolver por la vía del Estado-nación o que se podía resolver a través de políticas particulares, ¿no? Tanto el peligro atómico como el cambio climático y sus consecuencias en términos de calentamiento global, eso solo puede ser asumido por políticas concertadas a nivel global. Luego hay otra novedad que a mí me parece muy importante y que tiene a mi juicio, mucho que ver con este deterioro y estos retrocesos democráticos. Tiene que ver con un cambio que se produce en el capitalismo, sobre todo a partir de los años 50, sobre todo en Europa, pero que de alguna manera instaura un modelo, un imaginario que comparte a partir de entonces también toda la humanidad. Algunos como consumidores fallidos y otros como consumidores exitosos, pero todos de alguna manera compartimos ese cambio que se produce en el capitalismo a partir de los años 50. En primer lugar, tiene que ver con la generalización del consumo de mercancías baratas, de ese modelo que vamos a llamar consumista, recordando en cualquier caso que consumo en latín quiere decir destrucción por el fuego, y que hablar de consumo es hablar de destrucción. El consumo es algo que hacen todas las especies naturales, que los seres humanos en cualesquiera condición tendríamos que hacer. Consumir quiere decir reproducir la vida, los ciclos de la vida, a través del metabolismo, de la metabolización del exterior, del alimento. Eso es lo que se llama consumo, y es curioso que finalmente llamemos sociedad de consumo a una sociedad, yo ya lo he dicho muchas veces así, que se lo come todo, ¿no? Que se come igual las manzanas, que las televisiones, que los electrodomésticos, que las catedrales y las montañas. Pero ese giro implica inmediatamente otra cosa, que no sé si hemos reparado con el suficiente énfasis, y tiene que ver con el hecho de que a partir de los años 50 y mucho más a partir de los años 90, con las sucesivas revoluciones tecnológicas que se producen en el marco del capitalismo global, el capitalismo pasa de explotar, como hacía, exclusiva o preferentemente el tiempo de producción, de una producción además que estaba de alguna manera localizada territorialmente, una producción que estaba asociada a espacios físicos, ¿no? A fábricas que reunían los cuerpos y que explotaban los cuerpos y el trabajo corporal, pues pasa a extraer plusvalor y beneficio económico, sobre todo del ámbito del ocio, del ámbito del tiempo libre. Este desplazamiento de la producción al ocio yo creo que es la verdadera revolución se produce en el capitalismo, y que es de alguna manera lo que llamamos neoliberalismo, que tiene consecuencias subjetivas enormes. Porque cuando se pasa de explotar el tiempo de producción a explotar el tiempo libre, que era, por cierto, ese tiempo al que aspiraban siempre los trabajadores, por ejemplo, a través de huelgas que llevan finalmente en Inglaterra a principios del siglo pasado a establecer una jornada laboral de 8 horas semanales, pues esa lucha por el tiempo libre se convierte, no del todo, no hay que exagerar, quiero decir que yo sigo creyendo que siempre que hay un cuerpo hay un margen de iniciativa subjetiva y colectiva, pero es verdad que lo que ocurre en ese momento es que la lucha en favor del tiempo libre se convierte en una victoria también del capitalismo.
Y más, insisto, cuando las nuevas tecnologías de alguna forma se apoderan del ocio subjetivo y lo configuran como eso que un gran filósofo francés, cuya hija Bárbara, por cierto, está escribiendo algunos libros excelentes también, Bernard Stiegler, llamaba el ocio proletarizado. Lo que ha producido ese desplazamiento revolucionario de la extracción de beneficio del ámbito de la producción al ámbito del ocio es un ocio proletarizado. ¿Qué quiere decir un ocio proletarizado? Pues lo explica bien Bernard Stiegler. De la misma manera que llamamos proletarizado un trabajo, a un trabajador que no es dueño de sus medios de producción, pues ocio proletarizado sería aquel ocio en el cual el ocioso, el que disfruta del tiempo libre, no es dueño de sus medios de recreación, de sus medios de obtención de placer. A través de las nuevas tecnologías, en efecto, se produce una homogeneización del tiempo libre. Todos sabemos, no voy a perder mucho tiempo hablando de cómo funcionan las nuevas tecnologías en términos económicos. Quiero decir que estamos todo el tiempo, cada minuto de nuestra vida, poniendo información no ya en manos del Estado, que eso de alguna forma ha ocurrido siempre, sino en manos de grandes empresas que utilizan esa información bien para venderla, bien para alimentar el consumo individual, es decir, la destrucción por el fuego de las cosas y los cuerpos, ¿no? Con un déficit de atención aparejado que es inseparable también de eso que todos asociamos al neoliberalismo, es decir, es el individualismo extremo y la dificultad creciente para establecer vínculos, ya no voy a decir vínculos colectivos revolucionarios, sino sencillamente vínculos antropológicos mínimamente satisfactorios. La proletarización del ocio va acompañada, digo, de déficits crecientes de atención. La atención es lo que realmente genera valor en el mundo. Si tienen valor las cosas, que no las mercancías, si las cosas son cosas y no solo mercancías, y si los cuerpos tienen algún valor, si las vidas humanas tienen algún valor, es por la atención que se les presta, que les prestamos, ¿no? En fin, es evidente que lo que hace valioso el cuerpo de un niño es la atención que le presta su madre o su padre, ¿no? Somos tanto más valiosos cuanto más nos han mirado de una manera afable o con la intención de cuidarnos. Nos convertimos en objeto de cuidados en la medida en que somos objeto de atención. Todo eso, de alguna manera, las nuevas tecnologías lo hacen muy, muy, muy difícil. Y acabamos todos, de alguna manera, en nuestro tiempo de ocio, en nuestro tiempo libre, participando de algo así como un órgano colectivo, porque lo que realmente importa de las nuevas tecnologías es su carácter, digamos, orgánico. No son una herramienta como un martillo, como lo es un martillo, no es una técnica como puede ser la escritura, tampoco es un territorio como lo es América o Europa. Yo creo que es más bien un órgano, hasta el punto de que vive por nosotros, ¿no? Sentimos una angustia muy grande cada vez que nos desconectamos. Hace falta, de alguna manera, mucho coraje para desconectarse. Y no se puede decir, y esto lo contaba muy bien Günther Anders, el gran filósofo alemán, marido de la aún mejor filósofa alemana Hannah Arendt, cuando decía que no podemos considerarnos libres frente a un artilugio, un aparato, frente al cual la única libertad que tenemos es la de decir no, ¿no? En definitiva, en este caso, la de desconectarnos. Yo, exagerando un poco, siempre escribo o digo que es una decisión moral tan fuerte la de desconectarse de Internet como la de desconectar a tu tía
la resistencia, la respiración asistida en un hospital cuando ha sido desahuciada, ¿no? De alguna manera, las horas de sueño, las horas de cuerpo no conectado a la red, las horas en que estamos apoyados en un árbol, las horas de los árboles, las horas de las montañas, son horas perdidas, ¿eh? Frente a ese flujo permanente de vida que, como el fuego en el templo de las Vestales, está siempre encendido. Tenemos la sensación, en efecto, de que allí donde solo está nuestro cuerpo y no está conectado a la red, pues somos demasiado pesados, somos demasiado opacos y estamos insuficientemente vivos. Y ese es nuestro ocio proletarizado, y es una novedad enorme. Y hay que pensar qué consecuencias políticas tiene el ser presa de un ocio que no hemos elegido nosotros, que ya no tiene nada de idiosincrásico, nada de individual. Nos conectamos al mismo flujo sincrónico de información que el resto del mundo, y eso produce, lo decía parafraseando a Walter Benjamin. ¿Os acordáis que Benjamin hablaba de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica? Yo hablaba del ego en la época de su reproductibilidad técnica, ¿no? Hay como una homogeneización del ego, al mismo tiempo que hay una desvinculación de los cuerpos. Y en esas condiciones es bastante difícil hacer política y defender la democracia. Luego, al mismo tiempo, hay otra cosa de nuevo en este contexto global que también dificulta o que justifica todos estos retrocesos democráticos. Tiene que ver con el terrorismo como un instrumento de gobernanza global. De alguna manera, el terrorismo durante todos estos años ha estado asociado a, por ejemplo, al cierre de fronteras, ha estado asociado al establecimiento de leyes de excepción, todas de alguna manera justificadas en nombre del combate contra el terrorismo. También ha justificado incluso intervenciones internacionales. El terrorismo se ha convertido en una función de la gobernanza global muy inquietante, que ha servido igualmente para de alguna manera racializar a los pueblos y racializar a los cuerpos. Esa es otra cosa que no había hace 100 años, ¿no? Si podemos decir que sabemos que los paralelismos históricos son siempre abusivos, porque en esto tenía toda la razón Marx, y las cosas no se repiten siempre de la misma manera, ¿no? Se hacen siempre en un género distinto. La danza, la pintura, la farsa o la tragedia. Siempre se repiten de manera distinta, y es verdad que podemos encontrar, si nos empeñamos con mucho cuidado, algunos rasgos que claramente nos recuerdan al periodo, digamos, de entreguerras, a ese Weimar, que es el umbral de la victoria del fascismo en Europa, pero podemos encontrar también cosas anteriores que tienen más que ver con el interimperialismo que caracterizó a la Primera Guerra Mundial. Lo que sí es muy evidente es que, de alguna manera, lo que hemos visto en estos años es la disolución de los marcos jurídicos, de los marcos institucionales, de los marcos, incluso, yo diría, y hablaré de eso enseguida, de credibilidad antropológica que se establecen a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces digo, lo que de pronto descubrimos que no hay, junto a estas cosas, con estas novedades, he hablado de la novedad del sujeto humanidad negativo en relación con Hiroshima y con el cambio climático, he hablado de la proletarización del ocio, he hablado del terrorismo, y hay una novedad que, sin embargo, es al mismo tiempo una ausencia. No es algo que se haya añadido, sino algo que claramente falta y que nos impide identificar lo que está pasando ahora con el Weimar alemán de entreguerras y con la
llegada del fascismo a Europa en los años 20-30, porque la marcha sobre Roma es en el 22. Y me refiero al hecho de que en estos momentos, y al contrario de lo que ocurría en tiempos de Marx, cuando escribe el 18 Brumario, y desde luego lo que ocurre durante la Primera Guerra Mundial y lo que ocurre en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, es que no hay una alternativa revolucionaria. En estos momentos nadie puede hacerse la ilusión de que esa repetición que llamamos revolución sea posible. Desde luego, digamos, al menos con arreglo al que es el modelo clásico. El modelo clásico que se inaugura en 1789 y que de alguna manera pues acaba en 1968, esa revolución ya jánica que tiene como dos caras, ¿no? Una muy clásica y otra, podemos decir, posmoderna. Pero lo cierto es que en estos momentos no hay, como había en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, como había desde luego en la Primera Guerra Mundial, como un choque entre dos revoluciones, ¿no? Que es lo que claramente hay en Weimar, en el Weimar alemán, ¿no? Hay una revolución comunista, una revolución de izquierdas, marxista, anarquista, una revolución, digamos, de las clases desfavorecidas, que se llaman proletarias, por un lado, que han conquistado el poder en la Unión Soviética de manera fatalmente malhadada a través de Stalin, que va a convertir esa experiencia luminosa e ilusionante en una gran matriz de barbarie. Y por otro lado tenemos otra revolución, que es una revolución fascista, una revolución nazi, adopta distintos nombres, podemos llamarla fascista, y de alguna manera en ese momento pues el liberalismo, pero incluso el propio capitalismo, que son dos cosas que solo accidentalmente tienen algo que ver, pues se ve en serios aprietos. Hoy no hay ninguna revolución, no hay ningún atisbo de revolución. Si hay alguna revolución, es esta revolución neoliberal que de alguna manera ha abierto las puertas a mí no me gusta la palabra fascismo, y luego si queréis explico por qué, pero en todo caso ha abierto la puerta a todas estas nuevas formas de populismo de derechas, autoritario, de iliberalismo dictatorial. Si hay alguna revolución es solo esa, es la revolución neoliberal. Y frente a ella no es precisamente la izquierda, ya sea marxista o no marxista, la que de alguna manera está dando la batalla, sino que la está dando un destropopulismo que en realidad económicamente no cuestiona en absoluto el modelo capitalista neoliberal, pero que sí que hace eso que explica muy bien Marx en el 18 Brumario, que es, de alguna forma, reivindicar una cierta tradición, reivindicar frente a la licuefacción del neoliberalismo, a la proletarización del ocio, a la descomposición de los vínculos, pues vuelve a reivindicar el territorio, la nación, la identidad sexual binaria, allí donde, como veremos enseguida, lo que se produce en efecto es un desmoronamiento de todos los marcos de credibilidad y de seguridad. Y creo que esto es muy importante en todo caso, quedarse con este dato. En estos momentos no hay, y no digo además que fuera bueno eso que ocurrió en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, entre otras razones porque llevó a la Segunda Guerra Mundial, pero es evidentemente una diferencia notable. Hoy no hay más que una revolución, es una revolución devastadora que tiene que ver con el cambio climático, con la proletarización del ocio, con la descomposición de los vínculos, con la extracción de grandes beneficios, con una desigualdad social enorme, porque se puede decir quizá que hay menos pobreza que hace 100 años, pero hay mucha más desigualdad que hace 100 años. Bueno, frente a esa revolución, como digo, no tenemos ninguna alternativa de ninguna clase. Y esa es una diferencia que hay que anotar. Bueno,
de todo esto que he dicho, lo que se deduce es que no es en absoluto irrazonable hablar, como hace Adam Tooze, de policrisis, ¿no? Vivimos en una coyuntura. Es muy difícil, ¿verdad?, desde un cuerpo individual saber si lo que nos está ocurriendo es que se está acabando el verano, si nos estamos haciendo viejos, si hay un cambio de gobierno o hay un cambio de civilización. Pero yo creo que sí que hay muchos indicios que apuntan, no sé si a un colapso civilizacional, y también hablamos enseguida de esto, pero sí que hay indicios que apuntan a que estamos en un momento de transición. Y creo que cuando hay un acuerdo entre todas las clases sociales y todos los estamentos sociales en que hay un cambio de alguna manera civilizacional, cuando desde los gestores del capitalismo hasta las clases populares en los barrios de alguna manera perciben que el mundo en el que vivían está cambiando, es porque algo radicalmente está cambiando. Bueno, podemos llamarlo policrisis. Sabemos que a esta policrisis en estos últimos años, además de todo lo que he dicho, se han añadido una pandemia inesperada sobre todo en un Occidente que estaba acostumbrado a negar la muerte, a negar su propia fragilidad, una pandemia que ha sido consecuencia también, de alguna manera, de la presión que el capitalismo ha ejercido sobre la naturaleza, ¿no? Es consecuencia del modo en que el capitalismo, explotando la naturaleza, sobre todo el sector, digamos, agropecuario, ¿no?, en sus granjas de explotación masiva animal, es consecuencia, digo, de esas presiones, ¿no? El paso de un virus del cuerpo de un animal a un cuerpo humano. El capitalismo ha convertido los cuerpos animales en laboratorios. Cuando se dice que, y hablamos ahora enseguida del conspiracionismo, cuando los conspiracionistas decían que el virus había sido creado en un laboratorio, en realidad decían algo cierto, en la medida en que el capitalismo ha convertido la naturaleza en un laboratorio. Hablamos de la pandemia, que ha generado millones de muertos y que de alguna manera, entre otras consecuencias negativas, ha cerrado categorialmente ese modelo de proletarización del ocio a través de las nuevas tecnologías. Se han adueñado aún más de nuestras vidas que antes. Y el otro elemento que hay que añadir, obviamente, es la guerra en Ucrania. Una guerra de invasión, una guerra de agresión que, pues, obviamente, en Europa disuelve los marcos jurídicos establecidos después de la Segunda Guerra Mundial y que además van acompañados, como sabemos, de una crisis energética que obliga, pues, o obligaría, como la propia pandemia, debería obligar a replantearse el modelo productivo, el modelo de distribución y el modelo de consumo. En todo caso, estamos ahí. ¿Y qué es lo que ocurre en términos subjetivos? Que es a donde yo quería llegar. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Y lo que ocurre es que nos sentimos todos incapaces de responder a una pregunta muy sencilla, es ¿qué significan las cosas? Todos de pronto nos sentimos a merced de un régimen no solamente de producción, sino también de intercambio de palabras, un régimen de reproducción institucional, un régimen también de producción de verdad en el que no nos sentimos dueños de nosotros mismos, ¿no? Hay para mí una idea crucial que sugiere Eric Hobsbawm, el gran historiador inglés que murió a principios de este siglo, ¿no? Que tiene que ver con la idea del cambio, la idea de cambio como algo ínsito al capitalismo
que a fuerza de aceleración en un momento dado resulta inmanejable. Yo creo que todos tenemos la sensación, de alguna manera, de que el cambio cambia solo, que el cambio es el dueño de nuestras vidas y que nadie gestiona ese cambio ya, ¿no? Que verdaderamente estamos, bueno, pues incluso cuando finalmente la finalización de la economía, ese producto de una serie de algoritmos que solo conocen 5 o 6 personas en el mundo, que ya no gestionan los propios beneficiarios de la economía, las clases dirigentes capitalistas ya no conocen cómo funciona el capitalismo, porque de alguna manera se ha emancipado a través del sector financiero. Y esta idea del cambio que cambia solo, yo creo que genera mucha angustia y mucha impotencia. Fijaros lo que decía Hobsbawm, lo decía a finales de los años 90. Decía, entre las cuestiones importantes que suscitan estas nuevas perspectivas, la que nos lleva a la evolución histórica del hombre resulta esencial. Se trata del conflicto entre las fuerzas responsables de la transformación del Homo sapiens desde la humanidad del Neolítico hasta la humanidad nuclear, por una parte, y por otra las fuerzas que mantienen inmutables la reproducción y la estabilidad de las colectividades humanas o de los medios sociales y que durante la mayor parte de la historia las han contrarrestado eficazmente. Esta cuestión teórica, dice, es central. Y a mí esto es lo que me interesa, el cierre de esta frase. El equilibrio de fuerzas se inclina de manera decisiva en una dirección y ese desequilibrio, que quizás supera la capacidad de comprensión de los seres humanos, supera, por cierto, la capacidad de control de las instituciones sociales y políticas humanas. Yo creo que como consecuencia de esta policrisis, de esta crisis en racimo que he resumido en los últimos minutos, que además comienza con ilusión y con impulso popular de redemocratización y acaba en la oscuridad y la pesadumbre, y yo creo que como consecuencia de todos estos cambios lo que se impone en términos subjetivos es la convicción de que ya nadie es dueño de la maquinaria que gobierna el mundo. Entonces, cuando uno llega a la conclusión de que el cambio cambia solo, de que ya no puedes de ninguna manera intervenir para gestionar, aunque sea indirectamente, tu vida cotidiana, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué reacciones subjetivas son probables? Bueno, yo diría que allí donde se impone el equilibrio histórico entre las fuerzas de cambio y las fuerzas de conservación se inclina decisivamente en favor de las fuerzas de cambio, la reacción, y pues está bien hablar de reacción porque muchas veces va a generar políticas reaccionarias, es de dos tipos de entrada, y hablaremos luego de más. Una es el colapsismo. Sabemos que hay un debate muy interesante en los medios ecologistas sobre el colapsismo. Bueno, digamos, no sé, yo pondría Emilio Santiago por un lado y Jorge Rietzmann por el otro como dos personas particularmente bien informadas, particularmente comprometidas, que sin embargo tienen una visión y una perspectiva de cómo gestionar, digamos, políticamente el cambio climático muy diferente. Y, bueno, pues una de estas reacciones es la de un colapsismo, de alguna manera, autocomplaciente, ¿no? Hay todo un sector, yo diría que es un sector de izquierdas, a veces muy bien formado, desde luego muy bien intencionado, que ha encontrado consuelo en la idea del colapso. Que de alguna manera, fijaros, diría yo algo terrible, y es que allí donde, como decíamos, no hay ninguna perspectiva de revolución, de alguna manera se concibe, aunque solo sea inconscientemente, el colapso como una oportunidad de transformación o como una oportunidad de un nuevo comienzo, de empezar de cero, ¿no? Y toda una serie además de
de libros, ha habido como un desplazamiento del análisis de clase al análisis civilizacional, que yo creo que era muy necesario. Ese análisis civilizacional estaba pendiente, yo de hecho me he dedicado fundamentalmente a él, a ese análisis civilizacional y antropológico, pero en ese desplazamiento, en una situación de impotencia, de asunción de la impotencia política, lo que se ha generado es algo así como una nostalgia revolucionaria del pasado, pero ya no es el pasado de los partidos reaccionarios o de los partidos de derechas, que tiene más que ver con la familia nuclear burguesa, o que tiene que ver con las jerarquías y tiene que ver con el trabajo y la patria, ¿no? No, es una nostalgia revolucionaria que nos devolvería no ya al neolítico, sino al paleolítico, ¿no? Hay como una reivindicación del paleolítico muy asociada a este colapsismo que tiene esta vertiente complaciente que, a mi juicio, desactiva la movilización por parte de una población que ya es muy consciente del cambio climático, de las amenazas civilizacionales que se ciernen sobre la especie humana. Y la otra respuesta, que es sin duda la más preocupante, porque creo que esta sí que tiene consecuencias políticas muy reconocibles y que en vísperas de unas elecciones, pues de alguna manera iluminan todo ese sector que está ganando terreno, ¿no?, como respuesta frente a un neoliberalismo devastador, que tiene que ver con el complotismo o con el conspiracionismo. Fijaros, os doy unos datos que es muy interesante, y además ver la evolución, cómo después de la pandemia ha aumentado. Yo no tengo datos sobre España, no sé si hay datos sobre España, pero para que os hagáis una idea, hay una encuesta reciente que compara los datos de Estados Unidos y los de Francia, ¿no? Y algunos datos os doy. El 55% de los estadounidenses creen en varias teorías de la conspiración diferentes. Y un 35% de los franceses. Estamos hablando de Francia, el país de Les Lumières, el país culto por excelencia, ¿no? En Estados Unidos, por cierto, más es inquietante porque son los más jóvenes, entre 18 y 24 años, los que más credibilidad dan a las teorías conspiratorias. Desde luego, más los votantes de Trump, que son el 65%, que los de Biden, pero que son también el 43%. Bueno, por cierto, queda el dato de que Trump hizo 30.000 declaraciones falsas o engañosas durante el tiempo que duró su mandato, ¿no?, que es un total de 20 por día de media. Según el 33% de los franceses, el gobierno estadounidense sabía de antemano que se iba a producir el atentado de las Torres Gemelas, y el 44% de los estadounidenses piensan, en efecto, que su gobierno estaba al tanto del atentado de las Torres Gemelas. Otro dato, una cosa más banal, pero que sabemos que viene de muy lejos. Un 16% de los franceses no se creen que los estadounidenses pusieran un pie en la Luna, y un 20% de los estadounidenses. Para el 41% de los estadounidenses, los Estados Unidos desencadenaron la guerra en Ucrania para disimular las actividades financieras en Ucrania de su hijo, del hijo de Biden. Y para el 31% de los franceses. O sea que el 41% de los estadounidenses y el 31% de los franceses creen que la guerra de Ucrania está directamente relacionada con la tentativa del presidente Biden de ocultar las actividades financieras de su hijo en Ucrania. Respecto a la matanza de Bucha,
Buja, o no sé cómo se pronuncia en ucraniano, ¿no? Pues a pesar de todos los testimonios en directo a los pocos minutos de muchos periodistas que estaban allí, pues el 27% de los Estados Unidos no se la creen que ha sido un montaje ucraniano, y el 20% de los franceses tampoco se lo creen. Otro dato. En cuanto a las elecciones estadounidenses, que sabéis que hubo una denuncia por parte de Trump de que habían sido manipulados los resultados electorales y que a Trump le habían robado la victoria, pues el 40% de los estadounidenses creen eso, o sea, lo que indica una polarización y una división en Estados Unidos tremenda, pero también el 26% de los franceses se lo creen. En cuanto al asalto al Capitolio, que son todos acontecimientos en los que hay que pensar cuando pensamos en este proceso de desdemocratización como un momento axial y probablemente sin retorno, pues el 25% de los estadounidenses creen que fue organizado por los partidarios de Biden para desacreditar a Trump, ¿no? Y, el 41% de los estadounidenses y el 25% de los franceses. Bueno, respecto de la pandemia, pues ya os podéis imaginar las vacunas, cuántos, ¿no? ¿Alguna otra cosa para que os deis cuenta? Pues evolucionismo y creacionismo, ¿no? Pues esto, pues también el 48% de los estadounidenses no creen en el evolucionismo, creen que Dios creó la Tierra hace 4.000 años, pero es que el 21% de los franceses también. Y finalmente, que quizá es lo más llamativo, es que el 18% de los estadounidenses, el 18% creen que la Tierra es plana y el 12% de los franceses. Quiere decir que hay 6 millones de franceses que creen que la Tierra es plana. Y es verdad que la respuesta normal es la de reírse, pero creo que es muy preocupante porque hemos visto cómo todos estos complotismos han estado asociados, sobre todo a partir de la pandemia, al crecimiento de los partidos de ultraderecha, es decir, de los partidos que no creen en la democracia, que no creen en la política, ¿no? Hay una encuesta que dice que el 77% de los votantes del PP y el 93% de los votantes de Vox no creen en la política. Y cuando decimos política queremos decir democracia, obviamente, no creen en la política institucional, no creen en las instituciones. Y sabemos hasta qué punto todos estos movimientos conspiracionistas, complotistas, terraplanistas, antivacunas y magufos han crecido de alguna manera bajo el ala y al mismo tiempo han alimentado a todas las fuerzas destropopulistas y de ultraderecha crecientes en Europa. La pregunta es, ¿qué es lo que tiene que pasar para que de pronto 6 millones de franceses crean que la Tierra es plana, para que el 44% de los estadounidenses crean que el gobierno estadounidense, su propio gobierno, de alguna manera sabía que iban a volar las Torres Gemelas, o para que haya tanta gente que crea que a través de las vacunas se nos quieren insertar chips en las venas para controlar nuestras vidas. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Lo que tiene que ocurrir, yo creo, y esto hay que inscribirlo en este marco de inseguridad global, es que somos incapaces de responder a esa pregunta, ¿qué significan las cosas? Quiere decir, ¿qué ventajas tiene el complotismo? Yo creo que el complotismo o el conspiracionismo tiene 3 ventajas muy claras, ¿no? Una es que introduce orden allí donde solo vemos desorden. Otra es que introduce voluntad allí donde solo vemos aleatoriedad o contingencia. Y la tercera es que de alguna manera introduce también superioridad
subjetiva, superioridad informativa, superioridad intelectual, allí donde nos sentimos anulados completamente, tanto en términos intelectuales como en términos políticos. Veamos las tres cosas, ¿no? Introduce orden allí donde solo vemos desorden, es obvio, ¿no? Todo es desorden, ya no sabemos ni siquiera quién es un hombre y quién es una mujer. No sabemos cuándo nos mata un médico o cuándo nos mata la naturaleza. No somos capaces de establecer fronteras claras entre el ocio y el trabajo, entre la cultura y la biología. Hay una ciencia con conquistas, por un lado, excepcionales, que nos obliga a renunciar a todos los límites que nos parecían fundamentales para relacionarnos con los demás. Entonces, bueno, pues de alguna manera el conspiracionismo introduce orden allí donde hay desorden. La segunda cosa es muy importante también, es que introduce voluntad allí donde hay aleatoriedad, allí donde todo parece que es ya de pronto contingente, no somos dueños de nada, y de pronto llega un virus minúsculo que mata a millones de personas en todo el mundo, pues creo que hay una tentación bastante irrefrenable de atribuir el mal a una voluntad. Porque los seres humanos, yo diría que incluso en términos fisiológicos, cerebrales, con nuestros dos hemisferios que nos obligan siempre a pensar de manera binaria en términos de bien y de mal, pues los seres humanos necesitamos sacudirnos la idea del azar y encontrar una causa, y una causa que de alguna manera refleje una voluntad. Quiero decir que preferimos siempre que nos mate una Fu Manchu a que nos mate un virus aleatorio del que no sabemos defendernos. Esa es una de las razones por las que cada vez, y esto es un atavismo humano, cada vez que ha habido una epidemia, cada vez que ha habido una pandemia, se haya buscado siempre esa figura que desde Grecia se llama un fármacos o un chivo expiatorio, ¿no? Alguien en quien concentramos todos nuestros males. Recordáis que además estaba establecido así, ¿no? En la antigua Grecia se concentraban todos los males en un animal o un ser humano, se lo sacrificaba y, librándose del cuerpo donde se habían depositado todos los males, nos librábamos de todos los males. El chivo expiatorio sirve, en efecto, para reducir o anular el azar, la aleatoriedad. Queremos que haya voluntad, aunque sea negativa, queremos que haya una voluntad, puesto que nuestra voluntad positiva no puede imponerse, queremos que haya una voluntad negativa que sea la responsable de todo. Queremos incluso, y esto también es muy gratificante y tiene que ver con la tercera característica en términos subjetivos, allí donde somos nadie, donde consideramos que nadie nos presta atención, que nadie nos reconoce en ningún sentido, que no se reconoce lo que pensamos ni lo que sentimos, que no se reconoce lo que queremos, que en efecto ya no creemos en las instituciones porque de alguna manera no nos representan, pues las teorías conspiranoicas, en virtud de las cuales el mal es voluntad, es una voluntad providente y perversa, de alguna manera nos convierte en víctimas. Alguien nos está prestando atención, aunque sea para aniquilarnos, para destruirnos, ¿no? Alguien está interesado concretamente a mí en meterme un chip por la vena para controlar mi vida. Entonces hay algo también, ¿cómo decir?, subjetivamente muy redentor, subjetivamente salvífico, subjetivamente muy consolador en esta idea de un gran poder centralizado que en la oscuridad estaría disponiendo los hilos de nuestra vida. Y además, también eso acompañado, como sabéis, de la convicción, por otro lado muy elitista, porque forma parte también de esta necesidad de librarse del anonimato y de salir de este ego estereotipado del que hablaba,
este elitismo del conocimiento, que tiene mucho que ver, y por eso yo alguna vez he establecido ese paralelismo, no ya con Weimar, sino mucho más atrás, ¿no? con el lento proceso de decadencia del imperio romano, como sabéis, un momento entre el año 100 y el 350 en el que se multiplican en medio de una angustia enorme, allí donde de pronto los ciudadanos del imperio romano, enorme imperio romano, pues no se sienten dueños de su vida, pues esto que, por un lado, el cristianismo, es un efecto clarísimo de la decadencia imperial, pero sobre todo todos los gnosticismos, el neoplatonismo, todas estas corrientes ascético-místicas que permiten al ser humano individual, allí donde de pronto el marco imperial, que era un marco al mismo tiempo de inteligibilidad, de política y humana del mundo, allí donde se viene abajo, digo, es una manera de decir: yo tengo un acceso privilegiado al conocimiento, tengo una relación directa con Dios. El caso de los distintos gnosticismos, ¿no? Los valentinianos, los carpocracianos, pero también Celso, Porfirio, el neoplatónico. Hay toda una corriente que es curioso, muy coincidente con algunos fenómenos que se están viviendo ahora mismo, ¿no? Hay, por ejemplo, una reivindicación del vegetarianismo, del animalismo, hay una reivindicación clara de esta posibilidad de acceder a un conocimiento superior separándote de los demás, ¿no? Que es un poco lo que hacen los conspiracionistas. Crear, de alguna manera, también comunidad, allí donde no hay comunidad, donde el ocio proletarizado y el tsunami neoliberal han disuelto los vínculos, pues hay vínculos de conocimiento superior, elitista, entre élites que son una inversión, de alguna manera, de las élites económicas que nos gobiernan, pero que tienen una dimensión, yo creo que claramente confortativa, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy, muy importante, porque fijaros que lo que ha ocurrido es que de pronto nos encontramos, porque una de las cosas que al mismo tiempo caracteriza a los complotismos es que están muy bien armados frente a cualquier argumento que pudiera disuadirles. Quiero decir, la ciencia no puede nunca disuadir a un terraplanista por una sencilla razón, porque tiene muchos más argumentos un terraplanista que la ciencia. Una de las características de la ciencia, no digamos con las vacunas, ¿no? Porque además, claro, hay un elemento ahí de explotación farmacéutica de las vacunas que también ha alimentado a los antivacunas. La idea esta de que no se puede persuadir a estos que tienen acceso a un conocimiento superior y que han acumulado pruebas irrefutables frente a una ciencia cuya íntimo funcionamiento consiste básicamente en dudar, ¿no? En revisarse constantemente a sí misma. La diferencia entre la ciencia y una teoría conspiranoica es que la ciencia no tiene respuesta para todo y una teoría conspiranoica tiene respuesta para todo. Por eso hay que desconfiar, quiero decir, porque el asunto es que allí donde hay una total coherencia y una lógica irrefutable, allí no está la realidad, porque la realidad es siempre confusa, la realidad es trabajosa, la realidad de construirla entre todo el mundo. En todo caso, allí, en este momento en el que nos encontramos, ocurre esto, y es que, yo lo he expresado así alguna vez, allí donde ya no se puede creer en nada, estamos a punto de creer en todo. O sea, el máximo escepticismo o el máximo nihilismo es el umbral de la máxima credulidad. Y eso, de alguna manera, es lo que está generando esta creciente adhesión a las teorías de la conspiración, que a su vez están siendo claramente explotadas para menoscabar aún más la democracia. Es muy difícil persuadir al otro, lo estamos viendo. Es verdad que, al contrario que ocurría en los años 30 en Weimar, no hay una polarización entre dos revoluciones enfrentadas, condenadas a chocar de manera violenta, pero hay una creciente polarización entre
sujetos y comunidades que no tienen ya fronteras porosas. Es decir, yo he hablado a veces de empatía y de ensofía. La empatía es esta capacidad para ponerte en el pellejo del otro y de alguna manera sentir lo que él siente. Esto es cada vez más difícil allí donde no hay atención, allí donde la proletarización del ocio y la descomposición de los vínculos pues convierten de alguna manera cualquier otro cuerpo y mi propio cuerpo en una mercancía pasajera condenada a disolverse como una pastilla de redoxón en un vaso de agua. Pero aún es más difícil, porque siempre ha sido más difícil, eso que yo llamé en un artículo la ensofía. Si la empatía es la posibilidad de ponerte en el lugar del otro, allí donde el otro siente, allí donde el otro padece, en el momento en que el otro está sintiendo una emoción, se está emocionando para bien o para mal, pues yo llamaría ensofía a la capacidad para ponerse en el lugar del otro, allí donde el otro está pensando, donde el otro está razonando. La capacidad, por lo tanto, para reproducir desde dentro el razonamiento del otro, la opinión del otro. Estamos en un mundo en el que, por un lado, la ciencia está siendo claramente cuestionada, ¿no? Y esto entraña graves peligros. Es decir, es verdad que desde Platón hay como una separación que conviene analizar bien entre la ciencia y la opinión, de tal manera que todos sabemos, es decir, lo que hacía Darwin puede ser discutido desde el propio darwinismo y ha sido muchas veces discutido, ¿no? Margulis o Stephen Jay Gould, grandes biólogos, lo han discutido el darwinismo tal y como fue concebido por Darwin, pero nadie puede decir que Darwin estuviese emitiendo su opinión. Tú no puedes tener una opinión sobre Darwin, tampoco puedes tener una opinión sobre el teorema de Fermat, o no puedes tener una opinión sobre el teorema de Pitágoras. Pero no solo la ciencia es conocimiento, también la opinión es conocimiento, y es el conocimiento con el que hacemos la política. Y estamos en un momento, como resultado de toda esta sucesión de crisis en racimo y de la descomposición de los vínculos y de los marcos de credibilidad, hemos llegado a un punto en el que no son ya opiniones las que se enfrentan en un marco institucional político, eso que llamamos democracia, que consiste en deliberar, en intercambiarse argumentos, en dialogar. No tenemos opinión, porque las opiniones se trabajan. Para tener una opinión hay que recabar información fiable, hay que analizar, hay que estudiar y luego ya puedes tomar una postura frente a la inteligencia artificial, una postura frente a la guerra de Ucrania, una postura frente a la transexualidad y el cambio de género. Pero en este momento nadie está haciendo política en la medida en que nadie está, o muy pocos, están tratando de elaborar opiniones contrastadas, y de manera que puedan ser más o menos persuasivas. Lo que se ha impuesto es la postura. Tenemos la ciencia, tenemos la opinión, que son dos formas de conocimiento distintas, una que pertenece al ámbito, digamos, gnoseológico, epistemológico, el otro que corresponde al ámbito político, y tenemos finalmente las posturas. Tomamos postura sin haber previamente elaborado una opinión. Y allí donde solo hay posturas no puede haber política y no puede haber democracia. Y creo, y ya acabo, que estamos en ese momento, en efecto, en el que la polarización entre posturas enteramente aisladas que no mantienen entre sí ninguna relación de ensofía, pues hace más fácil los procesos de desdemocratización y hace más difícil allí donde la perspectiva revolucionaria hay que abandonarla, salvar por lo menos las instituciones democráticas. Y lo dejo aquí y en el turno de preguntas pues sigo si hay algo más que decir. Gracias.